que es justamente el consultorio empresarial que está a mano ahora de todas las mujeres empresarias y emprendedoras. O sea que muchísimas gracias, feliz de estar acá. Belleza. ¿Cómo te está yendo justamente con el consultorio? Muy bien, ¿Qué realmente tal tu estoy, experiencia? le estoy sacando provecho justamente a mí para ver la parte financiera, que es una parte que necesitaba muchísimo apoyo y que Ujú. gracias al programa me doy cuenta que necesitaba hablar con especialistas y poner orden en algunas áreas, o sea que muy bien. Qué bueno saber que contamos con tu testimonio positivo y que te estamos justamente agregando valor incluso a esta empresa que ya tiene 5 años, que tiene toda la experiencia. Nuestros especialistas pueden agregarte valor y eso es increíble. Para los que no saben de lo que estamos hablando o que han escuchado muy poco y quieren más detalles, porfa, te voy a pedir, vea que nos acompañes a explicarles un poco de qué se trata. Bueno, tenemos a tu consultorio empresarial, que es un programa de asesoramiento empresarial basado en un consultorio virtual. Buscamos apoyar empresas pequeñas y medianas lideradas por mujeres en el crecimiento de sus negocios y para esto definimos juntos el problema a ser resuelto y luego las orientamos en la forma de solucionar este problema. ¿Cómo funciona? Tu consultorio empresarial tiene 3 etapas. En la primera tendrás que llenar un formulario de inscripción al programa y una breve encuesta que nos va a permitir entender cómo funciona tu empresa. En la segunda etapa nos comunicaremos contigo vía email para agendar una cita de acuerdo a los horarios que mejor te convengan a ti. Y en la tercera etapa, una vez agendada ya esta cita, un miembro de nuestro equipo se va a contactar para realizar una consulta por videollamada. Hablaremos sobre tu empresa, diagnosticaremos e identificaremos juntos tus necesidades y problemas y te orientaremos sobre la mejor forma de solucionarlo. Las áreas de intervención donde tenemos especialistas son el área comercial, financiera, legal, funcionamiento administrativo, operaciones y gestión estratégica y gerencial. Si necesitan muchos más detalles y saber dónde encontrar el link de inscripción o quieren enviárselo a alguien, por favor, no duden en seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos tanto en Facebook como en Instagram y en LinkedIn como Tu Consultorio Empresarial. Y también nos pueden buscar en la web en tu.consultorio.biz. Habiendo dicho esto, es importante recalcar que esta actividad es posible gracias al generoso apoyo del pueblo de los Estados Unidos a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID y que el contenido de este material y el que vamos a mostrar en el transcurso de la transmisión es total responsabilidad de la Fundación IES y no refleja necesariamente la visión de USAID o del gobierno de los Estados Unidos, siendo tu consultorio empresarial una iniciativa de la Fundación IES. Bueno, hablando ya un poco de la materia y entrando justamente en el tema en el que tenemos, del que tenemos que hablar el día de hoy, el marketing digital, por favor, déjenme hablar de un poco la estructura que vamos a tener. Vamos a estar hablando del marketing digital, de los elementos que lo componen, vamos a hablar del branding y la línea gráfica y qué tan casados íntimamente están con el marketing, por qué se interrelacionan. Vamos a hablar también de las audiencias y los tipos de segmentaciones, cómo segmentar justamente a tus audiencias. Vamos a hablar de las métricas, esta herramienta increíble que tenemos a nivel digital y vamos a estar hablando también de tendencias globales como locales en el marketing digital para ver justamente cómo adherirnos a este contexto. Habiendo dicho esto, te cedo la palabra y la pantalla, querida Bea, para que nos puedas hablar un poco más de lo que es el marketing digital. Perfecto, deme 2 segunditos para empezar a compartirles mi pantalla Claro que sí. y empezar mi presentación. Bueno, 2 segunditos. Aquí vamos. Bueno, feliz de estar acá. Nuevamente me presento. Soy María Beatriz Piñeiro. Tengo una licenciatura en comunicación social y una maestría en comunicación estratégica, pero sobre todo soy directora de Colectivo Marketero, que es una empresa de marketing digital, y desde ahí es que quiero hoy día compartirles este webinar y esta tarea que se me ha encomendado, que es hablar del marketing digital, que es un universo que a mí por lo menos me apasiona. Para poder responder qué es el marketing digital desde mi visión, quiero empezar primero deconstruyendo ciertos errores o ciertos, no quiero decir tanto errores, pero ciertas ideas preconcebidas que tienen, que han ido dándome diferentes clientes y que quiero mostrarles cuál vendría a ser el acierto a partir de ese posible supuesto. Entonces,
Primero quiero empezar haciéndonos ciertas cuestionantes o ciertas preguntas de si, por ejemplo, cualquiera de los que están acá en este webinar abriría su negocio, su empresa, si es que estuviera desarreglada, desatendida, no sé, que le falte algo preciso, que se hagan esa pregunta, si se abrirían o no ese negocio o la empresa al público, para que después al final del webinar podamos hablar sobre estas preguntas que les estoy haciendo. La segunda es, ustedes como consumidores, si comprarían o confiarían en un negocio que abre de vez en cuando, que te trata mal, que no te responde, o que de alguna manera, no sé, que estés caminando por la calle y te dé panfletos de forma invasiva, o sea, que se pongan en esa experiencia, pensando primero en el mundo físico y no tanto digital. ¿Por qué hago estas preguntas? Porque lo primero que escucho cuando oigo hablar del marketing digital es, yo ya tengo mi página de Facebook, entonces voy a partir por eso. El marketing digital no es tener una página en Facebook, o sea, no es tener una presencia en redes sociales. Las redes sociales, como lo pongo acá, son una parte súper esencial del marketing digital, pero no necesariamente es solamente tener una página en Facebook, porque eso es lo que pasa muchísimo. Abren una página, hacen algunas publicaciones y de repente pasa un tiempo y esa página está desatendida, no hay comentarios que no han sido respondidos. Entonces, eso es lo que quiero que entendamos. No es tener una página de Facebook, sino que es tener presencia en redes sociales que forman parte de este gran universo, pero que es solamente un mínimo elemento de todo lo que es. Acá lo que les quiero decir es que así como ustedes atienden sus negocios, sus empresas en el mundo físico, cuando reciben a sus clientes, lo mismo tiene que ser en el mundo digital. Nosotros tenemos que empezar a ponernos en el lugar de nuestro consumidor y crear esa gran experiencia. En el mundo digital, yo también me tengo que ocupar de mis ofertas, de que cuando me visiten cómo va a ser la experiencia, de pensar en esta interacción entre el cliente y el vendedor, en esta transacción la voy a hacer de manera con pagos, métodos de pago, me va a hacer una transacción bancaria, que es lo más interesante para el consumidor, que es lo que va a ser más fácil, las recomendaciones, tu ciclo de venta, todo lo que tú vas viendo en este negocio que tú tenías antes físico y que ahora quieres tal vez hacerlo en el digital, tienes que encargarte de toda esa parte. Entonces, la única diferencia entre tener una presencia de tu negocio en el mundo digital es que ahora va a estar en una plataforma. Entonces, si entendemos desde ahí el marketing digital como primer paso, es que la única diferencia que tiene con algo físico es que está en una plataforma, pero que todo lo demás tiene que estar bien atendido. Sigo con otra pregunta que quiero hacerles. Si yo les dijera que hay una mejor manera de invertir y que a partir de esa manera de invertir en este gran mundo digital, uno puede optimizar sus resultados, les aseguro que no estarían haciendo las mismas acciones. ¿Por qué les pregunto esto? Porque otro de los supuestos comunes que escucho mucho a los clientes es, yo ya hago marketing digital porque uno, tengo mi página en Facebook y dos, promociono algunos anuncios con ese gran botón azul que sale en nuestras páginas de Facebook que dice promocionar. Y eso no es el marketing digital, porque aquí, y es lo más importante que tenemos que entender, es que cuando nosotros trabajamos con el mundo del marketing digital, estamos trabajando con máquinas. Estas máquinas están construidas a partir de algoritmos muy precisos que no tienen sentimientos. Es decir, a veces hay clientes que me dicen, pero ponle nomás un poquito más de texto o ponle no puedes porque esto es una cosa muy establecida. Entonces, ese botón azul ya está establecido en el algoritmo que no funciona. La mejor manera de poder hacer un marketing digital es siguiendo las reglas específicas de este gran algoritmo. Una de esas reglas, por ejemplo, y acá les quiero mostrar, es hacer nuestras promociones desde el Business Manager, que aquí van a ir viendo cómo surge este video en vez de ese marketing que nosotros hacemos con ese botón azul. Si nosotros simplemente hacemos ese cambio de pensar que ya estamos haciendo el marketing digital y que además lo hacemos muy bien con ese botón, vamos a tener mejores resultados. Otra de las cosas que es importante tener en cuenta es que dentro de esas reglas tenemos que saber a quién nos estamos dirigiendo y por tanto nuestro análisis de entorno no va a ser lo mismo que yo me dirija a personas de un país o de una región con una cultura, con una manera de ver, que dirigirme a Bolivia, y dentro de Bolivia que dirigirme a La Paz, que dirigirme a Santa Cruz, y dentro de La Paz si me voy a dirigir a mujeres, qué tipo de mujeres, si van a ser madres, qué tipo de madres. Entonces, siempre es importante, uno, entender que estamos tratando con un algoritmo
y que tenemos que sacar el jugo a esos datos que nos dan, pero tomando en cuenta sus reglas y tomando en cuenta también el entorno. Entonces, Anita, quiero empezar con esta introducción para empezar a dialogar de lo que es el marketing digital y que tú también nos puedas dar una visión de lo que es el branding y que podamos introducir más elementos del marketing digital contigo. Exactamente, muchas gracias, Bea. Y pues sí, yo voy a hablarles un poco del branding digital y qué es justamente esto y por qué está tan casado, como lo decíamos, con el marketing digital. No son lo mismo y es importante que entendamos eso. Es importante que entendamos que el branding digital no simplemente significa tener tu logo o tu eslogan en la esquina de tus artes, de todas tus presentaciones visuales. Es más que eso. Obviamente es necesaria esa situación, pero definitivamente hay un mundo muchísimo más amplio. Entonces, ¿qué es y por qué es importante? Tenemos al branding como el proceso de construcción de la identidad de una marca. ¿Para qué? Para hacerla relevante, para hacerla diferente y sostenible en el tiempo, que es lo que la mayoría de las marcas intentan tener. Nos hemos dado cuenta que este mundo para el que nos hemos preparado o nos han preparado resulta que ha cambiado por completo, ¿verdad? Entonces, de repente, y va a seguir cambiando, ojo. Entonces es importante empezar a construir marcas que sean fuertes y flexibles para que así se puedan mantener en el tiempo y sigan siendo vigentes dependiendo las crisis, con, sin crisis, lo que llegue a pasar, que podamos flexibilizarnos como marcas. Pero volvamos a la pregunta, ¿qué es el branding digital? Como les decía, hay que separar estos dos conceptos. Tenemos al marketing digital, que es esta serie de estrategias y metodologías y acciones que se realizan a través del mundo digital, pero que tienen como objetivo posicionar un producto o un servicio en el mercado. Bueno, el branding digital va más allá de los productos y de los servicios. Lo que intenta, obviamente apoya a estas estrategias de marketing, pero lo que intenta y su fin es crear, gestionar y comunicar los valores de una empresa. ¿Para qué? Para que así pueda conectar de una manera muchísimo más genuina y más profunda con todos sus consumidores. Entonces, el término branding digital, como lo decía Bea, es importante que podamos mover estas experiencias que hemos logrado generar con nuestro público de manera física a este ecosistema digital. Básicamente llega a ser como que la evolución del branding, pero ya en este ecosistema donde tienes bastantes escenarios y plataformas que nos van a ayudar a interactuar con nuestro público más allá de las tradicionales y además nos van a ayudar a generar relaciones profundas entre las marcas y los seres humanos, que es algo bastante importante y que tienen un aspecto bastante diferenciador que es el de la inmediatez, lo cual es súper interesante. ¿Pero por qué es importante? Bueno, no sé si se han puesto a pensar en alguna marca que aman, que, en una sola, no quiero que piensen ni siquiera en tres, en una sola que aman. Bueno, nos hemos dado cuenta que las personas en realidad no se enamoran de los productos, sino de lo que la marca representa. Y esto es lo que justamente hace el branding. Contiene experiencias, contiene ideas, sensaciones, olores, colores. Y lo que pasa cuando tú vas de repente a una tienda y tienes un perfume, eso es branding. Cuando ves a una persona que te sonríe y que te habla con un tono de voz, bueno, eso es parte del branding. Y de eso se trata. Tenemos que aprender a traducir esta situación a la parte digital para transmitir una propuesta de valor que nos haga triunfar como empresa. Un ejemplo para mí bastante significativo es Starbucks. Yo amo a esa empresa. Definitivamente la marca a mí me fascina y cuando voy no me estoy preguntando por qué estoy pagando $5 en un café que probablemente me puede costar, no sé, menos de $1, ¿verdad? Y es justamente por eso, porque en realidad yo no estoy comprando el café, sino estoy comprando una experiencia. A Starbucks ha conseguido crear en sus establecimientos entornos cálidos y sensoriales. Llegas, la persona que te está atendiendo te sonríe, te pregunta tu nombre en el momento de entregarte tu taza de café o de lo que sea, porque en realidad la mayoría de las veces ni siquiera pides un café, pides alguna otra cosa, te lo entrega con tu nombre. Entonces es esa experiencia la que termina enamorando y cautivando a sus consumidores. Tenemos también la marca Apple, que todos la conocemos, y no es por desprestigiarlos, pero por ejemplo tenemos como calidad, de repente no son la verdadera competencia en realidad. ¿Qué hace que una persona, más allá del precio, decida comprar un artículo Apple?
tiene cierta calidad, es perfecto, pero definitivamente lo que hace que una persona quiera tener uno de estos artículos es el mundo que nos ha creado Apple y al que queremos pertenecer. Y eso es lo que pasa con la mayoría de las marcas justamente que han logrado trascender este tiempo. Tienes a Coca-Cola que no te está vendiendo el producto, la bebida, te está vendiendo una experiencia, esta idea de la felicidad, de la familia, de la unión, de que siempre hay una Coca-Cola cuando la gente está unida. Y tienes así un montón y un sinfín de ejemplos de marcas emblemáticas y que han trascendido en el tiempo. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta para que nuestra estrategia de branding funcione? Hay varios elementos. Uno de ellos es la coherencia y la flexibilidad. Es importante entender que no necesitamos estar en todas las plataformas virtuales, que es importante entender dónde está nuestra audiencia, porque puede ser que el día de hoy TikTok sea el boom, la aplicación boom, pero si nuestra audiencia no está ahí, no sirve de nada que nosotros intentemos adaptarnos a esta aplicación. Sería distinto si, por ejemplo, de repente tenemos a una marca que está vendiendo productos para adolescentes, no sé, de decoración de sus cuartos. Entonces es importante que sí, aunque sea una aplicación que no sabemos si va a tener mucho o menos tiempo, de repente estés ahí, conozcas sus herramientas y estés para ellos, porque resulta que eres relevante para tu audiencia en estos escenarios. También es súper importante que así como haces un video de YouTube o respondas un mensaje en WhatsApp, tengas el mismo tono de voz. Eso es súper importante y a veces nosotros nos perdemos en eso. Por eso es importante entender también cómo habla nuestra marca. Tenemos que preguntarnos qué diríamos y qué no diría nuestra marca. Tenemos que saber muy bien qué emociones queremos transmitir y cuál es el propósito de nuestro mensaje. Existen diferentes formatos, tenemos que saber adaptarnos también a ellos. No tenemos los mismos tamaños en Facebook, no funciona de la misma manera en Instagram, no es lo mismo tener una historia, todo eso es importante y van cambiando con el tiempo porque también ha ido cambiando esta experiencia un poco más en la parte móvil que la experiencia en formatos que son más de computadoras. Entonces tenemos que aprender a entender este tipo de formatos. El segundo tip, la coherencia visual. Es un tema que a mí me apasiona bastante y me fascina cada vez que veo esta coherencia visual en cada una de las plataformas digitales que tienen las marcas. Netflix es una de ellas, me fascina, tiene un tono súper interesante porque personalmente como creativa me pongo a pensar y digo, a ver, hay muchos tonos y de repente pensamos que ya no existen y resulta que Netflix ha logrado innovar, ha llegado hace tan poquito y ya ha encontrado su tono personal. Para hablar de eso se trata. Respeta sus colores, tiene la misma tipografía, tiene los mismos elementos, respeta su paleta de colores, su logotipo siempre está presente. Tenemos también a Dunkin' Donuts, que es igual un ejemplo súper interesante porque tiene un tono de voz bastante descontraído. Y más allá de ser una marca descontraída, en el momento en el que ha tenido que hablar de un tema bastante serio como era este tema de la pandemia, ha sabido adaptarse a esa situación, sabía que era un tema relevante, que tenía que tocar, pero no ha dejado de lado el tono de voz que su marca representa. Entonces, ha seguido hablando de esa manera descontraída, pero de este tema relevante que es un poco más serio. Como vemos, sigue respetando sus colores, respeta sus tipografías y respeta su tono de voz, su personalidad. Eso es súper importante. Como otro tip, también tenemos que pensar en que estamos hablándoles a personas y no a pantallas. Y es algo que perdemos mucho de vista cuando queremos comunicar algo y queremos vender un servicio o vender un producto. Entonces, de repente es como, te quiero comunicar algo y nos olvidamos de la persona, nos olvidamos que les estamos vendiendo, les estamos hablando en realidad a personas que no están ahí precisamente porque están comprando algo, sino porque necesitas cautivarlas. Es importante que entendamos que para tener un posicionamiento hay elementos y que para que esa marca comience a funcionar en este ecosistema digital, definitivamente tenemos que primero conocernos a nosotros, preguntarnos qué contenido de valor nosotros agregamos a estas personas, por qué esta persona debería seguirme más allá de querer comprar mi producto, porque hay una diferencia bastante grande. No sé si se han dado cuenta, pero si ustedes siguen a Nike o siguen a eso, Starbucks, Coca-Cola, en realidad de cómo te habla esta marca, no estás todo el tiempo queriendo comprarle algo y en el momento en el que te necesite esa persona, va a saber acudir a ti. ¿Pero por qué? Porque ya has generado esta relación más íntima. Entonces es importante conectar justamente con las personas. Y como último tip, bueno, el escuchar y co-crear. Tenemos muchísimo miedo en todas las plataformas digitales a escuchar a las personas. Y es una herramienta, pero
realmente valiosa. ¿Por qué? Porque de repente tienes tantos insights que no sabes si te pueden servir el día de mañana para tu siguiente estrategia comercial. Y es que así pasa, la mayoría de las veces las marcas que son inmortales y que han ido trascendiendo ha sido por eso, porque han sabido escuchar y generar esta conversación con sus consumidores. ¿Para qué? Para generarles exactamente el producto y el tono en el que necesitaban hablarles. Es importante que cuando tienes una conversación respondas rápido. La inmediatez es algo súper importante en estos medios digitales, que no te demores, porque era como decía Bea, si tú vas a un lugar a querer comprar cualquier tipo de producto y de repente no está la recepcionista o te dicen espera y te hacen esperar una hora, es que ya no vas a volver ahí. Exactamente lo mismo pasa en las plataformas digitales. Y como para cerrar un poco justamente lo que es esto del branding y tener esta coherencia visual, de tono, de tu personalidad, entender y hacer este análisis y trabajo de investigación de qué es lo que realmente quiere escuchar tu consumidor. Quiero hablar de que las marcas son una obra permanente en construcción, que no necesitamos ser estáticos, que está bien que tengamos una personalidad, pero así como la gente va cambiando y se va adaptando a diferentes situaciones, lo mismo tiene que pasar con una marca. Tenemos que asegurarnos de que nuestras marcas tengan cimientos fuertes, que tengan las bases más allá de las funcionales, que se vinculen profundamente con las personas, porque si bien hablamos de este posicionamiento en la mente del consumidor, para mí me gusta, es mucho más importante hablar del posicionamiento en el corazón del consumidor. Y suena bastante romántico, pero definitivamente eso es lo que está proponiendo el marketing 4.0, ¿no? Que es eso, de entablar relaciones mucho más profundas. Tenemos que preguntarnos en qué cree nuestra marca, tenemos que preguntarnos cómo ayudamos y cómo generamos valor en la vida de las personas, y así vamos a poder dialogar con ellos y ofrecerles valor a lo largo de los distintos puntos. Y bueno, justamente como haciendo ejercicio de este tip, es que quisiera por favor lanzarles una encuesta. Vamos a tener una serie de webinars en la siguiente fase y queremos preguntarles cuáles son para ustedes las preguntas, o sea, los temas que sí necesitan conocer, a qué especialistas quieren que nosotros invitemos para que les ayuden a solucionar los problemas. Necesitamos, no sé si está la encuesta por ahí, a ver, veamos un momentito. Ahí está, muchas gracias. Entonces, ¿qué tema les interesaría abordar en los siguientes webinars? Tenemos servicios de estrategia comercial, herramientas para el trabajo remoto, servicios legales. Es importante que nos digan qué herramientas necesitan para que los podamos ayudar. Ese es el fin mayor del consultorio empresarial también, escucharlos y saber dónde exactamente están sus problemas. Así que si nos ayudan respondiendo, por favor, esto. Mientras tanto, yo voy a dejar de compartir mi pantalla y voy a pedirle a Bea que empecemos a hablar un poco del tema de las audiencias y cómo segmentas justamente a tus audiencias en estas plataformas digitales, qué es el Customer Buyer. Necesitamos saber absolutamente todo eso, por favor. Vamos a darles unos segunditos más a las personas para que sigan contestando. Y nos preparamos, Bea. Muchas gracias a todos los que están hasta ahora en esta transmisión. Continuamos. Y dejo de compartir, perdón, ahí está Beita. Mil gracias por esperarme. Entonces, continuemos hablando esto de la segmentación y de las audiencias. Perfecto, qué bien. Mira, estaba escuchándote a detalle porque yo también quisiera preguntarle a la audiencia justamente esa sensación que uno tiene cuando va a algún lugar y se siente parte de algo y que tiene un propósito, que eso también tiene que transmitir nuestra marca. Por más que seas un negocio muy pequeño, siempre pensar en la experiencia más allá del precio de lo que tú estás ofreciendo. Y justamente por eso es que quiero hablar sobre esto de que el marketing digital no es centrarse en las necesidades de tu empresa, es centrarse en las necesidades de tu empresa, pero pensando en el consumidor. Hay una
fórmula y una lógica muy sencilla que es yo tengo un producto que ofrezco y hay alguien que está buscando este producto que yo estoy ofreciendo y que mi producto le va a solucionar la vida. Eso es lo que nos tenemos que poner a pensar cuando hacemos y hablamos marketing digital, porque hay muchas veces que llegan clientes y me dicen, mira, yo tengo 15 años en el mercado, ofrezco no sé qué, no sé cuál. Y yo le digo, pero a tu consumidor, ¿qué es lo que le va a interesar de esos 15 años? ¿No? Porque una cosa es lo que uno quiere decir de su empresa, que es súper importante, pero sobre todo, ¿qué puedo decir de mi empresa que le va a interesar a ese consumidor? ¿Y cómo conozco yo a mi consumidor? Yo siempre hablo del customer journey y del customer buyer, que es justamente este avatar del cliente al que yo podría llegar y al que yo podría ofrecerle el producto o servicio que yo estoy buscando darle, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Enfocándonos en esa persona. Es hacer un ejercicio de un avatar que va a ser ficticio, pero que es ese cliente al que yo quiero llegar. Tenemos siempre los datos demográficos, que son los que más conocen, ¿no? Yo quiero que sea hombre, mujer, de tal a tal edad, pero yo quiero que vayamos un poquito más allá de esa lógica. Tenemos también los intereses que también son conocidos, pero hay que pensar en los hobbies, en sus preferencias, en sus intereses específicos y sobre todo en los problemas que tienen, en las emociones que está sintiendo a partir de ese problema. Ahorita el mundo es un mundo cambiante, caótico, con una crisis que ninguno nos esperaba. Entonces hay que aprender a que lo que tú estabas diciendo, no estoy hablando con una pantalla, no porque yo esté aquí atrás del computador y te esté dando un mensaje, significa que no existe esa otra persona. Hay un ser humano que está recibiendo esa información. Y en ese ser humano es en el que nos tenemos que centrar. Entonces, también los invito porque hay mucha gente que me dice, yo segmento en Facebook y tengo ya mi audiencia de público guardado, lo hago con los intereses y datos demográficos, que vayan un poquito más allá, que salgan de esa caja y que veamos que hay más maneras de construir esas audiencias, que si estás estancado, veas, por ejemplo, las audiencias de público personalizado, las audiencias de público similar, tus mismas bases de datos. Yo te digo, hay clientes que yo tengo que son pequeños negocios de comida que tienen hasta, no sé, me ha pedido una vez mi caserito por WhatsApp, anda guardando esos datos, porque a partir de eso es que vas a poder ir creando esa comunidad y vas a poder conocer aún más a ese avatar para que de manera orgánica tú tengas, a mí me pasa mucho que lo que tú decías, no estoy en el Facebook y llega un anuncio que me soluciona la vida y es así de manera orgánica y digo, qué bien hace marketing digital esta empresa o esta marca, ¿no? Entonces, que eso siempre esté en consideración al momento de hacer marketing digital. También quiero hablar de este gran avatar y la conexión que tiene con el cliente, porque muchos dicen, no tengo resultados en el marketing digital o en el Facebook porque no consigo muchos me gusta, ¿no? Por favor, sepamos, aprendamos, si tú quieres vender en el marketing digital, el me gusta o la interacción es muy importante, pero es el primer paso de un gran proceso que es el proceso de venta, ¿no? Entonces, la interacción es importante, pero en una primera etapa. ¿Por qué? Quiero mostrarles un poco este diagrama, porque si nosotros nos enfocamos en solamente el anuncio, estaríamos en este primer nivel, ¿no? En este primer nivel que yo me estoy enfocando en este cliente, pero hay todo un diagrama que incluyen otros elementos como las landing pages, tu página web, tu blog, el email marketing, tener diferentes herramientas que te están acompañando. Sin embargo, no quiero entrar tanto a detalle porque cuando tú les empiezas a decir que hay estas herramientas, todos los puedes confundir. Si tú no estás todavía, porque hay muchos, seguramente muchas emprendedoras, muchas empresarias que nos están acompañando, que no están todavía en ese momento de que yo quiero hacer todo este diagrama, perfecto. No hagas todo este diagrama, pero entender la lógica de que hay un proceso, que puede ser, lo conocen como el de ACC, el TOFU, MOFU, BOFU, el de retargeting. Ese proceso significa que tú ¿qué pasos vas a dar? Desde que conectas con un posible nuevo usuario hasta que te compre tu producto, tu servicio, tu plato de comida, lo que tú estás buscando posicionar ahorita, ¿no? Entonces, siempre pensar que el me gusta es esta primera etapa. Estamos aquí cuando estamos hablando del me gusta. Después vas a tener que conectar con esa persona que ya te ha puesto me gusta y después vas a poderle ofrecer el servicio. Hay mucha gente que me dice, ya, hagamos marketing digital, quiero vender y mañana. No, no es, o sea, puede pasarte que hay alguna persona que justo está yendo, es lo mismo que, por eso les digo, pensemos en el físico, lo mismo es en el digital. Puede pasar que hay una persona que sabe muy bien que hoy día necesita, no sé, sobre todo cuando son cosas de alimentos básicos o cosas necesarias, ¿no? Pero es muy poco probable que una persona esté navegando y diga, pucha, hoy día necesito la cámara A95 con él. No va a pasar.
Entonces tenemos que ir mostrándole a la persona qué es, cómo se hace el producto, qué significa la marca, qué estamos hablando nosotros, o sea, todo lo que tenga que ver para poderlo convencer a este usuario. Entonces, queremos vender o queremos tener alguna conversión, porque también las ventas digitales pueden ser entendidas como un lead, como un contacto, como un con los datos, ¿no? Es la nueva moneda comercial, ¿no? Pero desconocemos todos estos procesos. Entonces, si tú no estás todavía para un diagrama con muchos elementos de marketing digital, si te vas a quedar en esta primera etapa, conoce bien las reglas, y sobre todo enfócate en lo que tú estabas diciendo, en enamorar a la persona, que la persona sienta que es una cosa orgánica y que quiera ser parte de eso y que sea una maravilla. Entonces, creo que eso es importante. Otra cosa que quiero decirles y que terminando ya para englobar, que es el marketing digital y que empiezo, no he querido empezar por lo más importante, sino para irlo cerrando, pero que se hagan la pregunta de qué pasa si mañana dejan de existir las redes sociales. Y cuando yo hago esta pregunta me dicen, pero Bea, tú estás loca. Y digo, no, porque nadie se imaginaba que iba a haber una pandemia del COVID y aquí estamos, Exacto, si ahorita nos ¿no? dicen los Entonces, Power Rangers o Godzilla, te la creo. claro, exacto. Entonces, cuestionémonos esas cosas. ¿Qué pasa si mañana deja de existir Facebook? Entonces, tengo que empezar por casa. Y empezar por casa quiere decir tener mis propios medios. Mis propios medios es una página web, es un blog, una pequeña landing page. Es algo, y ahora que tenemos bastantes aplicaciones, hay una apertura de información, aprovechemos esos medios propios para empezar por ahí y de ahí utilizar de manera correcta las redes sociales como un tráfico a mi casa, a mi lugar propio, que viene siendo esto, y que obviamente tiene que tener una coherencia como lo que tú estabas diciendo del branding y que todo, pero sobre todo tenerlo. Entonces, creo que eso es súper importante tomarlo en cuenta. Uh -huh. Y por último, hablar de esto que en el marketing digital lo interesante y lo que a mí me gusta es que se mide, todo se puede medir. Y si no lo estás midiendo, no puedes mejorar. Aquí no hay el supuesto de a mí me gusta o yo creo, o eso es lo maravilloso del mundo del marketing digital que creo que muchos desconocen, ¿no? No es publicar un contenido porque sí, con un textito porque sí, y me siento a esperar un milagro. No, hay una estrategia, además hay una decisión basada sobre todo, dependiendo de la agencia, en datos precisos. Si no revisas esos datos, por ejemplo, en Bolivia hay una tendencia del 90% de usuarios que ven anuncios en el celular. Entonces, si tú no revisas eso y sigues haciendo anuncios, no sé, para la computadora, estás perdiendo. Y ahí vas a decir, claro, estoy invirtiendo, no tengo un retorno. No, hay que centrarse en estas KPIs, ahorita hay datos precisos, puedes ver si tú estás invirtiendo, cuánto está retornando, cuántos alcances tienes a partir de eso. Hay mediciones de tu página web del famoso Facebook Pixel, el Google Pixel, hay aplicaciones gratuitas. Entonces, dentro del marketing digital hay un elemento clave que es poder medir todas tus acciones y a partir de eso, conociendo a tu audiencia y haciendo bien, utilizando bien las herramientas, estoy segura que van a conseguir un marketing digital con muchísimos resultados. Justamente, y ahí te voy a detener un poquito, Bea, porque vamos a indagar un poco más en esto de las métricas. Es importante que la gente entienda para qué sirven. Es una herramienta, pero excepcional, que tenemos que aprender a utilizarla, a leerla, a analizarla. Y antes de entrar justamente en esto, quiero hablar también de una encuesta que nos interesa mucho, saber cómo les está yendo con esta transmisión. Necesitamos su opinión, si es que estamos dando las herramientas necesarias, si les estamos como panelistas dándoles la información que realmente quieren. Por favor, necesito que nos ayuden a llenar esta encuesta. Y mientras nos ayudan a llenar esta encuesta, muchas gracias. Quiero hablar, por favor, que me ayudes, Beita, dándonos tus datos para ver dónde te podemos contactar. Si en las redes sociales, Bea tiene contenido diario, porque yo la sigo, tiene contenido diario en el colectivo marketero acerca de estos tips justamente de marketing digital. Entonces síganla. ¿Dónde te podemos seguir? En Instagram, en Facebook, en LinkedIn, tu página. ¿Dónde te contactan, por favor, Bea? Sí, justamente, gracias Anita. Estamos en todas las redes como Colectivo Marquetero, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en LinkedIn, o sea, en la red social de su preferencia nos pueden encontrar como @colectivo marquetero. Igual voy a dejar los datos ahí para los interesados y que siempre es un gusto poder hablar de marketing digital con los que necesitarían hacerlo.
Definitivamente, y como les decía, tienen un montón de tips. Vea, háblenle, escríbanle. De eso se trata. Está ella aquí justamente para ayudar y si necesitan es una experta en el tema, como lo han visto. Entonces, vayan, búsquenla, denle follow. Estamos con el form de evaluación. Vamos a ver si ya han terminado las personas. Vamos a necesitar unos 20 a 30 segundos más. Y bueno, mientras tanto también les comentaré acerca del siguiente webinar que va a estar el día jueves a las 5 de la tarde. Vamos a tener a 3 empresarias exitosísimas en el ámbito de diseño de autor. Vamos a tener a Isabel Álvarez de la marca Folk, vamos a tener a Claudia Pérez de Aiguira y a Patricia Rodríguez de la marca Wally Suma. 3 mujeres empresarias con más de 10 años de experiencia en el mercado van a estar aquí hablándonos acerca de su experiencia, su trayectoria, todas las piedras y los problemas que han tenido que surcar para llegar hasta donde están y también cómo los ha agarrado a ellas la pandemia, qué están haciendo con esto de las medidas de bioseguridad, absolutamente todo, porque es necesario que también nos entreguen estas herramientas prácticas y totalmente contextuales. Entonces no se pierdan, por favor, para los que quieran, estamos en las redes sociales ahí con el link de inscripción y espero que sea también una herramienta que les sirva a las personas que están empezando a emprender en este ámbito. Continuamos entonces hablando, por favor, acerca de las métricas, querida Bea. ¿Qué son las métricas? Para que la gente lo entienda. Bueno, voy a volver a esa. Las métricas son justamente estos datos que nos van dando cualquier plataforma que nosotros usemos. Tenemos a nuestra disposición distintos datos. Datos de, por ejemplo, cuántas personas nos están siguiendo, cuántas personas hemos alcanzado con nuestros anuncios, cuánto de interacción han tenido, si hemos ido creciendo de comunidad. Entonces, dependiendo del objetivo que yo tenga, porque hay diferentes objetivos. Hay negocios que quieren posicionarse primero, ahí tendrán que ver primero las métricas de posicionamiento que tienen que ver más con justamente la construcción de comunidad. Hemos crecido, ha gustado el contenido, nos están empezando a preguntar quiénes somos, a qué nos dedicamos, etcétera. Si tú ya quieres un proceso más de conversión a una, no sé, que te dejen un dato y de ese dato volver a una venta, pues tendrás que revisar cuánto te ha costado obtener ese lead o ese contacto, cuánto te ha costado, si tú tienes un proceso de venta, tienes que analizar el CPA, que es el coste por adquisición, y también el famoso ROI, que yo lo tengo acá, que es justamente poder calcular el retorno de inversión, cuánto voy a invertir y cuánto me va a generar esa inversión dentro de mi negocio. Leí ahorita, por ejemplo, en el foro una pregunta hablando igual sobre los datos de pequeños lugares, digamos, estamos vendiendo un silpancho, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Como dato, justamente viendo datos, ¿no? Hay ahorita, hoy por hoy, muchos negocios que, como estaba comentando, que son pequeñitos, que vendían además de manera muy casera, que se han sumado a esta ola digital, a esta ola del delivery y que están saliendo adelante. Simplemente con la pequeña acción de ya estar en esta oferta digital, de poder decir yo existo, vendo, te puedo ofrecer esto. Entonces ya ese es un primer paso. No hay que hacer muchas acciones, sino ver un poco las tendencias, ¿no? Un poco respondiendo a lo que preguntaban porque hay también esta concepción de que el marketing digital entonces son para grandes corporaciones. No es así. El marketing digital, gracias a Dios, funciona muy bien con pequeños clientes como grandes clientes, ¿no? Yo tengo un cliente que es Yana Paña, que a mí me encanta mucho porque es un cliente muy pequeño, que tiene una inversión casi nula, pero que hoy por hoy está vendiendo y le está yendo muy bien. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Tiene un buen producto, trata bien a las personas, hace una buena comunicación con poca inversión y tiene retorno de inversión y está ahorita solucionando un problema a una audiencia que ya ha captado y ha entendido muy bien, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos tener esas certezas de que nos ha ido bien? Justamente con los datos. Y además, que si además trabajas con socios dentro de una empresa, te vas a evitar decir, yo creo. No, data dice, no, Exacto. además mucho mejor. Es un tema súper interesante porque yo que vengo como que de un palo un poco más creativo, digamos, me encanta la objetividad que te traen las métricas. De Claro. repente tú dices, bueno, creo esto, obviamente pensando en esto, en el branding, ¿no? Y dices y creas y listo, lo lanzas. Entonces, ¿qué pasa? De repente tienes como que los resultados están ahí, lo has hecho bien, no tanto, puedes ajustar ciertas cosas justamente a través de estas métricas. ¿Por qué? Porque tienes este mundo totalmente subjetivo que has creado y las métricas te traen la objetividad para saber si está funcionando, para saber también a dónde te diriges. A mí me parece igual un tema súper interesante porque es de lo que hablabas, ¿no? De repente, ok,
tenemos métricas, tenemos las herramientas, tenemos Analytics, tenemos Pixel, tenemos todo. Pero ¿qué pasa si no eres un especialista y tampoco sabes muy bien cómo analizar estos datos? Que es súper importante. De repente tienes, y dices, hemos crecido en un, no sé, pues 500%, ¿no ve? Y es como, a ver, ¿en serio has crecido en un 500%? ¿Tienes conversiones en serio? O sea, no es simplemente eso, el like, las interacciones, va más allá. Y me parece súper interesante además de tener esta herramienta que es una data estructurada. La data estructurada que te da de estas herramientas es fascinante para saber hacia dónde dirigirte, saber dónde estás y saber hacia dónde vas y si lo estás haciendo bien, si estás performando bien también. Súper, súper interesante. Así que la gente, por favor, pónganse a leer más, pero sobre todo también confíen en los expertos. Gente que ya tiene experiencia durante el tiempo, entonces te va a aprender a analizar y te va a decir qué es lo que está pasando de solamente ver las cosas, ¿no? Eso, continuemos. Sí, sí, ¿Qué sí. tienes más adelante? Sí, cerrando ahora sí el tema central para mí, entonces, ¿qué es el marketing digital? Yo esto, como les he dicho desde un principio, quiero que se entienda, es desde mi percepción, no quiero hablar de los grandes autores que respeto muchísimo, pero esto es un poco la construcción de lo que nosotros como colectivo marketero sentimos que es el marketing digital, y es justamente esta serie de herramientas que uno tiene, que tiene que ver con las métricas, landing pages, el mundo de los chatbots, que ahora realmente son una maravilla para la atención al cliente, las redes sociales, o sea, el email marketing, las bases de datos, la automatización. Entonces, son diferentes herramientas, elementos digitales que componen uno solo y que arman este gran mundo del marketing digital. Ahora, aquí también es importante para mí decirles que hay que pensar en toda la experiencia desde el descubrimiento a la recomendación. Eso quiere decir que no es necesario que todas las empresas que quieran hacer marketing digital ahora tengan todo esto. No, no estoy diciendo eso. Estoy pensando, digo, tenemos estas herramientas que así se debería manejar en marketing digital, pero que justamente se tienen que ir construyendo. Empezar por dar el primer paso. Uh Y -huh. de ahí seguramente tus propias necesidades dentro del marketing digital te van a llevar a tener esta gran visión de todo lo que es el marketing digital, ¿no? Aquí también, pasando rápidamente, es que yo me he puesto a pensar lo que tú decías, ¿qué pasa si yo como, digamos, contrato a un especialista? ¿Qué es lo mínimo viable que yo debería ver para yo como líder de una empresa, ¿no? ¿Qué es lo mínimo viable que yo debería tener, ¿no? Lo primero, y ahí quiero empezar con una cosa más espiritual, por así decirlo, siempre tener una mentalidad triunfadora. Cuando vas a entrar al marketing digital, sea vender, sea exponerte como marca o como una figura pública, lo que tienes que tener una mentalidad triunfadora y pensar que lo que tú estás diciendo lo estás transmitiendo a esa audiencia. El mínimo viable, yo creo que tenemos que empezar por eso desde mi perspectiva. Y lo otro, ya entrando súper en materia, es pensar, este contenido está respetando la personalidad de cada red social. Digamos, no voy a poner un TikTok en LinkedIn. Entonces, estoy respetando la personalidad de esta red social, están respetando mi línea gráfica, porque pasa mucho que entregas lo que tú dices al creativo y no, de repente, están respetando mi línea gráfica, están optimizados mis perfiles, eso quiere decir que los botones están funcionando, se han respondido a los comentarios, estoy llegando a la audiencia. ¿Cómo me doy cuenta que estoy llegando a la audiencia? Si tengo resultados, si he generado alguna conversión. Y acá pongo tres métricas que para mí son importantes, porque tú tienes que saber cuánto te cuesta tu contacto, tu lead, cuánto es tu costo por adquisición y finalmente pongo el ROI. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que me dice, vea, me está costando 100 bolivianos, te pongo un ejemplo, el coste por adquisición, pero estás vendiendo una cosa más grande. Pero ¿cuál es tu retorno de inversión? Uh -huh. El retorno de inversión es de 1 a 5. Entonces estás ganando 5 veces de invertir 1. Entonces no te quedes en estos de cuánto es el costo por adquisición, sino cuánto estás recibiendo. Entonces yo creo que esto es el mínimo viable en cuanto a métricas, y el mínimo viable de sentido, digamos, como ya sentido común, es preguntarte, ponerte en ese lugar. Esto que me están mostrando, este plan que me están mostrando, este anuncio a mí como usuario, ¿me convencería? ¿Me daría confianza? Yo viendo ese anuncio o esa empresa, esa marca, pagaría por ese servicio, obtendría ese producto, me están dando o están ofreciendo la experiencia que yo quiero que le den al consumidor, me convence estéticamente, y sobre todo si están siendo honestos con mi audiencia, ¿no? Porque hay que respetar el proceso de como tú decías, cada marca es como una persona y todos son diferentes y todos son especiales y únicos, ¿no? Entonces, Uh -huh. creo que para mí ese vendría a ser el marketing digital, y cierro con esto que tú decías que me parece súper interesante, que es, por favor, el marketing digital no es un gasto, es una inversión que te va a dar un retorno, que te va
permitir poder crecer. Y sí viene siendo un gasto si es que desconocemos de estos procesos, y por eso, como tú decías, yo como directora de una agencia he dicho, no, hay que educar a la audiencia. Hay que Ujú. educar a la audiencia y hay que mostrarles que si haces los pasos vas a tener una buena inversión. Por eso mi contenido es súper educativo, para que empecemos a hablar un lenguaje universal y que sea un lenguaje correcto y que así la gente tenga un poco más de confianza de ir a hacer un buen un marketing digital que sea correcto. Y que eso es súper importante, ¿no? Porque decíamos que está bueno que te informes, que estudies acerca del tema para tener este lenguaje, para poder entender este lenguaje con el experto, pero que confíes en el experto, porque una vez más, no es un gasto. Tienes que saber que en realidad se va a pagar solo. Eso creo que es como el mensaje, ¿no? A ver, ya estoy invirtiendo X cantidad de dinero, es inversión, porque se va a pagar solo a la larga. Va a suceder, pero necesitas confiar en este experto. Entonces, eso creo que sería como que la mayor conclusión, ¿no? Tienes que desarrollar, las estrategias que se desarrollan tienen que estar en manos de alguien que conozca, que sepa leer, porque a partir de eso, del éxito y la experiencia de esta persona, es que tú también vas a poder tener un éxito con tu marca o con tu empresa. Creo que esa Exactamente. sería como que la conclusión. Bueno, muy bien. Yo tengo unas cuantas preguntas contigo, Bea, que son un Perfecto. poquito más personales y justamente de lo que hablabas, a partir de tu experiencia y del contexto bien paseño y boliviano que tenemos. Para empezar, ok, un profesional en marketing, sabes muy bien cómo funciona la parte digital, pero ¿cómo has navegado tú como profesional esto de la pandemia? ¿En qué lugares te ha sorprendido que más allá de que obviamente ya estabas preparada para esta situación, de repente es una, es una situación nueva para todos? Entonces, ¿cómo te ha sorprendido a ti? Bueno, a ver, para serte honesta con esa pregunta, creo que hay un dicho que dicen en casa de Vero, cuchara de palo. Para mí ha sido como que darme cuenta de, bueno, mira, hay una pandemia, nosotros somos una agencia digital, hay que empezar a mostrar todo lo que somos. Y en ese proceso es que, en esa crisis, por así decirlo, es que yo caigo en cuenta de decir, imagínate, Anita, si nosotros que somos una agencia digital, que venimos trabajando con todas estas herramientas durante tanto tiempo, nos cuesta y hay una crisis, ¿cómo estará costándole a todas estas empresas, a todos estos negocios? Entonces, para mí, este proceso de pandemia, que ha sido un tiempo que además sirve y espero que sirva para mejorar en muchísimas cosas como humanidad, también me da un paso para decir, ok, no es solamente decir, ahora nos digitalizamos, porque Bolivia ha crecido, o sea, ahora Bolivia, lo que yo pensaba como agencia que iba a pasar de aquí a muchos años, pasa ahorita. Está Pero no pasando es ahora. cuestión de decir, ok, mira, aprieta un botón y ahorita estamos digitalizados. Hay un Mm. proceso que tiene que ser educativo, ¿no? Mm. Entonces, para mí, este tiempo de pandemia ha sido ponerme en el lugar de esas personas y decir, ok, yo como María Beatriz, como directora de una agencia, tengo el deber, o siento que tengo el deber, de comunicar este conocimiento y esta información, de compartirla para que todos en esta crisis que estamos pasando salgamos adelante de la mejor manera, ¿no? Entonces, Sí, para mí ha sido todo eso, el significado de la pandemia como una agencia digital, ¿no? definitivamente. Y también entender a ver, que entender que el consumidor, si bien ya te has digitalizado y has digitalizado tu marca, también está pasando por ese mismo proceso, ¿no? Entonces, no asustarnos con la idea de que, ok, ya me he digitalizado, pero nada está pasando. Bueno, probablemente nada está pasando también porque ahorita la gente está siendo un poco más selectiva con sus compras, está pensando otra vez dónde va a invertir, dónde va a gastar su dinero, porque también existe como que este miedo. Entonces, es no esperar resultados tan inmediatos porque somos consumidores todos y entendemos que tenemos esta preocupación y estamos siendo más selectivos con esta situación, pero que ya habiendo transformado todo tu negocio en la parte digital, ya estás ganando, porque en el momento en el que se empiece a reactivar ciertas cosas, vas a estar en la delantera y vas a tener este factor diferenciador con tus competidores. Exacto. Eso. Sí, Mi segunda pregunta. diga, Esto es súper mande. interesante, porque a ver, hablamos de email marketing. Yo sé que en Bolivia específicamente amamos el Facebook, y es lo que tú decías, y a veces pensamos que en realidad marketing digital es tener un Facebook. Y sí, en general la gente se comunica muchísimo a través del Facebook, tienes muchísimas más interacciones y seguidores y todas a través del Facebook. Pero ¿qué pasa con el marketing, email marketing acá en Bolivia? A ti como dueña del colectivo marketing con tus clientes, ¿ha funcionado? ¿Cuál es la diferencia que existe con el WhatsApp? ¿Es más invasivo? ¿No es? Quiero que nos cuentes un poquito de tu experiencia a través de lo que has vivido tú.
Súper. Mira, yo creo que el email marketing, como tú dices, siempre es un tema controversial, ¿no? Porque hay mucha gente que dice nadie abre el email y hay un porcentaje muy alto que te dice que el 87% de las personas abre su email diariamente, ¿no? O sea, como dato, ¿no? Ya sea para revisarlo, pero que abre su email diariamente. Ahora, ¿qué pasa en Bolivia? Que es súper interesante lo que tú me estás preguntando como directora de una agencia, ¿no? Ujú. ¿Funciona el email marketing? Funciona, pero tiene que estar combinado con otras herramientas, que creo que eso también es interesantísimo y bellísimo del marketing porque se va amoldando, ¿no? No puedes hacer solamente el email marketing. Nosotros hacemos, digamos, te pongo un ejemplo, tengo una comunidad de email marketing, pero que también les hago recuerdo a partir de un grupo de Facebook o de repente tal vez con un chatbot a su messenger de Facebook, ¿no? Entonces, también es parte de ir creando una comunidad. Sí, sí abren el correo en Bolivia. O sea, eso de que piensen que no abren. Y hay gente que además no solamente abre, sino que te escribe, que te responde, que te pregunta. Entonces, yo siempre aconsejo que no lo dejen, o sea, que siempre lo tomen en cuenta, ¿no? Y en Ujú. Bolivia funciona, pero sobre todo si lo combinas con otro tipo de herramientas, ¿no? Que está bueno combinarlo también con el WhatsApp. ¿Qué pasa con el WhatsApp? Es demasiado invasivo. Es que hay también igual como que una discusión ahí, ¿no? De repente es mucho más inmediato, pero tú como marca, ¿sí aconsejas el que se utilice esta herramienta o no tanto este el WhatsApp Business y toda esta situación? Yo soy de las que aconseja que se utilicen todas las herramientas dependiendo de si te va a convenir. Ahora, ahí también es una cosa importante de que si tú le has pedido permiso y hay un consentimiento del usuario para que seas parte de su WhatsApp, entonces no está mal que utilices ese canal. Ahora, Mm. si tú vas a utilizar sin saber y vas a hacer un grupo de cualquier usuario que te han pasado de una base de datos que de repente incluso has comprado, entonces eso es una práctica errónea, ¿no? Entonces, por eso es que hay tantos problemas, que te hacen un spam, que además te bloquean. Si tú quieres realmente llevar un buen marketing digital a partir de WhatsApp, entonces siempre pedí permiso. Por eso siempre hay que pensar en el consumidor, en qué te gustaría a ti. Si a ti te gusta a mí me saca, digamos, que me llegue de repente de un WhatsApp de una persona que no le da mi dato. Y eso lo Exacto. mismo hay que pensar cuando tú estás haciendo la estrategia digital, ¿no? O sea, Exactamente. Bueno, y ya mi última pregunta de eso sí, tengan mucho cuidado todas las personas ahorita que están escuchando esta situación. ¿Qué consejos básicos atemporales crees tú que han funcionado más en tus clientes? Que tú dices, se los he dado hace 5 años, se los he dado ahora en época de crisis y sé que si se los doy de aquí a cuando, nada, haya este auge económico nuevamente, van a seguir funcionando y les abren la mente y han cambiado su perspectiva. yo creo que es justamente esta de estar en las redes sociales, de entrar al mundo del digital, ¿no? Yo creo que hay una tendencia, antes yo tenía que rogarles a los clientes, por favor, hagamos una estrategia de marketing digital en redes sociales, y ahora ya están en las redes sociales y hay que más bien convencerlos de que inviertan. Entonces, yo siempre digo que si hace 5 años o hace 6 años hay clientes míos que se hubieran animado a estar, ahorita tendrían comunidades de millones, ¿no es cierto? Entonces, creo que ese es el consejo atemporal. De una vez, saltar a este mundo digital sin miedo, sin temores, pero estar, ser parte. Hoy día Anita leía un meme que decía así, hoy, en el 2020 no estás en el mundo digital, no existes. Exactamente. Y además se va a quedar para siempre. Es que ya nos hemos acelerado y no es que ya hay vuelta atrás. Es lo que hablábamos justamente hace unos días, que, a ver, tienes al restaurante que de repente simplemente tenía una experiencia totalmente personal, ¿no? Es en vivo. Y ahora ha tenido que cambiarse a esto del delivery, ¿no? Porque básicamente es la única manera en la que ahora sí puede vender. Se acaba esta situación, el día de mañana tu consumidor te va a seguir pidiendo el delivery. O sea, no le puedes decir, no, se acabó la pandemia, ya ahí, entonces ahora otra vez hasta el restaurante. No, ya les estás ofreciendo esto, entonces va a seguir, y lo mismo pasa con el marketing, va a seguir evolucionando, entonces estás ahí y para adelante. Eso es súper importante. Tengo una pregunta acá, a ver, de Dotti Pinelo. ¿Consideran que es oportuno y necesario hacer factibilidad de mercado? En otras palabras, recolectar datos sobre qué consume y lo que necesitan las comunidades o los grupos por edad en pandemia. Justo, o sea, ahora en pandemia. Sí, o sea, sí, mi consejo sería, yo no tengo esa pregunta aquí para leerla, pero sí, tener datos a la mano siempre del consumo que se está haciendo. De hecho, hay un artículo hace poco que se ha sacado de Forbes que nos dan ciertos datos de que, por ejemplo, el consumo se ha duplicado del 40 al 80% y que lidera Facebook con el 47%. Entonces, sí, hay que hacer no solamente de los datos que existen en los medios, sino los propios datos, qué están consumiendo los jóvenes. Ahora, por ejemplo, hay toda una
ola de webinars, de talleres, hay nuevos formatos, entonces siempre estar a la vanguardia y sobre todo ver los datos en momentos como la pandemia van a ser muy provechosos hasta para después contar cómo ha sido el marketing digital en una época como la pandemia, ¿no? Entonces... Y ayudarte a contener esta crisis, porque no sé, yo justamente hablábamos con esto, uno de los clientes, y de repente decían, ¿en qué momento es bueno salir? Porque ahorita no, ¿no? Hacia nivel turístico, por ejemplo. Entonces, ahorita salgo, no salgo, ¿cuándo es el momento oportuno? Entonces, te sirve para medir esa situación, para tomar la decisión precisa y contener la crisis de la mejor manera y no tomar una decisión que probablemente pueda ser letal. Es importante entender también cuáles son los horarios. Ahora han cambiado muchísimo los horarios de las personas, su consumo, en qué horarios te están mirando, ¿no? En las diferentes plataformas, qué días te están mirando más, ha cambiado. Antes de la pandemia era completamente distinto. Y lo que decías tú, también los artículos que se venden más el día de hoy, hay que entender que si estás vendiendo maletas, no hay nada malo con tu maleta, no hay nada malo con... Es importante entender que ahorita probablemente no te van a comprar el producto, pero que eso no te impide seguir generando esta relación importante con tu consumidor. Y que si tienes artefactos, no sé, electrónicos que ahorita están saliendo hartísimo, no te enfoques solamente en vender, sino también en construir esta relación. Entonces viene de ambas partes también. Sí, y de hecho, si hay algún, digamos, si hay algún sector que nos acompaña, por ejemplo, de la hotelería, yo tengo clientes de la hotelería, que es un sector que está muy golpeado por todo lo que está pasando, pero hay que pensar lo que tú dices, ahorita no puedes, no estás vendiendo, pero es una gran oportunidad para mostrarte, porque como nunca hay mucha gente que está conectada, entonces en vez de verlo desde una perspectiva de crisis y de negativo, empecemos a cambiar esa visión desde dónde lo estoy viendo y empezaré a verlo como una oportunidad para mostrarme. De hecho, estoy trabajando con un cliente que tiene un hotel maravilloso y que ahorita estamos haciendo una campaña para que se lo empiece a conocer y está dando resultados. Entonces, hay que cambiar la visión y hay que usar las crisis de manera estratégica, siempre pensando todo desde una visión de la oportunidad, ¿no? Exactamente. Ahorita nos están preguntando igual cómo manejar lo de los comentarios negativos en las redes sociales. Es súper importante, para empezar, que no te pongas a pelear con quien te está hablando. Es súper importante. Tienes que mantener el tono, pero jamás te pelees. Es necesario que le respondas de manera muy cordial y que intentes desde esa cordialidad mantener tu personalidad. Eso es súper importante. Necesitas tener algo que funciona mucho, es tener justamente como una especie de preguntas y respuestas recurrentes y también tener esta como que alerta, ¿no? De, a ver, ¿qué pasa si me preguntaran, si me responde de esta manera negativa o si de repente me están... lanzando un comentario que no es agradable. Entonces, ¿cómo voy a responder? Tener estas plantillas de respuesta es súper importante para que no te saquen de foco y no estés pensando en ese momento, porque hablábamos otra vez que es importante la inmediatez. Entonces, no puedes tardarte demasiado en pensar cómo responder cordial sin perder el tono. Tienes que anticiparte justamente a esta acción de los que te están comentando. Sí, yo de hecho para eso de los comentarios, pues, lo que recomiendo es que tengas siempre un protocolo. Nosotros cuando recibimos a un cliente, lo que primero hacemos es justamente construir esta plantilla de preguntas y respuestas. Uh Y -huh. lo siguiente que les quiero decir es que siempre va a haber un comentario negativo, que en mi experiencia ha pasado en todos los clientes. Entonces, primero hay que tomárselo siempre con muchísima inteligencia, ¿no? Porque no a todos les va a parecer lo que yo estoy planteando, lo que yo estoy ofreciendo, y eso no está mal, es una visión distinta. Entonces, hay muchas personas que dicen, pero borrarlo. No, porque eso es también, además, hacer un negativo en tu interacción. En vez de tener miedo a esas confrontaciones, aprendamos a hablar desde un lenguaje perfecto. Si a ti no te pareció esto, entonces te recomiendo esto, yo que ahora hago, digamos, contenido educativo, recibo muchísimos comentarios lindos y muchísimos comentarios que te dicen, oye, esto, y en vez de tomármelo como, wow, ¿qué hacemos? Es más bien como, hasta para ver una oportunidad, oye, mira, me dice que tendría que hacer esto, entonces la próxima, salgamos un poco igual de esa caja, ¿no? Entonces, Nuevamente. sí, sí, y para que no te agarren en curva, ten siempre tu planilla y tu protocolo de esto se responde a estas preguntas y Uh cómo -huh. lo vamos a hacer en un momento de crisis, ¿no? Y lo que decías, el co-crear es importante, están las herramientas ahí, si la gente te está dando insights, utilizalas como estrategia, hay estrategias enteras de comunicación que se han ido formulando gracias a estos insights diarios que recibimos justamente en las plataformas digitales. A ver, vamos a ver una pregunta más porque ya se nos está yendo el tiempo.
¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, alguna. A ver, ¿qué tan importante es el CRM para las empresas en esta etapa de cuarentena? ¿Cómo se puede fidelizar al cliente en la innovación de un nuevo producto o de una marca? El CRM es súper importante, ¿no? Creo que muchas personas no hablan sobre el CRM y el CRM más bien es así, justamente que estábamos hablando de datos, el CRM es el lugar preciso para poder recolectar todo esto, ¿no? El CRM es, para los que no saben, es donde nosotros vamos a unir los datos, sobre todo de estos clientes que nos han dejado su email, no sé, todos estos datos, y que te van a permitir también poder ver predicciones, proyecciones de ese público, quiénes están constantemente, quienes no abren hace mucho tiempo, quienes tienes que un poco eliminar, tomar ciertas decisiones a partir de esto, ¿no? En épocas de pandemia es muy importante y en cualquier época, ¿no? El CRM es donde va a estar instalado toda tu data, entonces siempre es importante contar con esta herramienta y que existen maravillosas y gratuitas como por ejemplo HubSpot, por ejemplo. HubSpot es una belleza, todos estamos enamorados de HubSpot. Sí, y que no necesitas ni siquiera tener una inversión y ya puedes ir almacenando todos estos datos. Entonces es súper importante la presencia de un CRM en el marketing digital en pandemia o no en pandemia, ¿no? Y es parte de estas tendencias de las que estábamos hablando, ¿no? Que pasan ahora, que es importante tener esta plataforma donde hablar. Es importante también ser súper personalizado. A la gente le gusta que le hables desde su nombre. Y estas herramientas son las que te permiten hacer esto, que si bien son herramientas de automatización, te permite tener esta conexión con tu usuario, que no se vea como si es que un robot te está contestando, sino también que sepa que hay alguien detrás, ¿no? Eso está súper interesante como para poder generar la relación de la que hablamos desde el principio hasta ahora. Sí, así mismo, así es. Perfecto. Bueno, se nos ha ido el tiempo. Muchísimas gracias, Bea, por estar acá. Realmente es bastante gratificante encontrar personas, primero, que amen su trabajo, que se frustren, que se sientan mal, que luego se sientan muy felices. Es como que ayuda mucho eso, porque realmente entendemos cuánto amor le tienes a justamente el marketing digital, a tu trabajo, a tu profesión y cómo puedes ayudar desde el corazón a las personas. Entonces, muchas gracias por eso, es bastante enriquecedor. A las personas que quieren preguntar más cosas, por favor, comuníquense con ella, escríbanla, vuélvenos a repetir, por favor, cómo podemos encontrarte en todo lado. Vamos a dejar los datos eventualmente también en las páginas, en las redes sociales de tu consultorio empresarial para que ahí también puedan encontrar el contacto de Bea y puedan comunicarse con ella. Si lo repites, por favor, Bea, gracias. Gracias, Anita. Bueno, como decías, a mí me encanta, me apasiona el marketing digital y creo que ahora en este tiempo es un deber poder ayudar a las personas. Entonces, los invito a que siempre cuenten con el colectivo marketero. Nos encuentran en todas las redes como colectivo marketero y también a info@colectivomarketero.net. Yo siempre voy a estar disponible para cualquier ayuda que necesiten de este gran universo del marketing digital. Y una vez más, gracias, Anita, gracias al programa del consultorio empresarial, a la Fundación IES, a USAID, por tener estos espacios donde podamos dialogar y que podamos ayudar a más empresarias, más emprendedoras a salir adelante en estos tiempos y en todos los tiempos que necesitamos darnos una mano, ¿no? Muchísimas gracias. Y bueno, muchísimas gracias a todos por ser parte de conversatorio virtual. Como les decía antes, vamos a tener una siguiente serie de webinars el siguiente mes, así que están invitados absolutamente todos. Si necesitan saber los datos para el siguiente webinar, están en nuestras redes sociales. Igual síganos, escríbanos porque vamos a poder enviarles así la información también para que estén al día de todos los eventos que vamos a poder dar nosotros como tu consultorio empresarial. Buenas tardes a todos, gracias Bea. Nos vemos el siguiente jueves.